Hola. Buenos días con todos, buenos días maestros, colegas, compañeros residentes y bueno, la audiencia por el Zoom. Hoy día vamos a presentar el caso clínico. Soy el doctor Omar Dávila, médico asistente del Servicio de Consultorios Generales, con la doctora María Fernanda Torres. Vamos a presentar este caso clínico que consiste de un paciente de 75 años con diagnóstico de retinopatía diabética proliferativa, eh, que es enviado al servicio de consultores para cirugía de catarata. El paciente solo tenía el ojo derecho debido a que el ojo izquierdo, por un glaucoma neovascular, ya estaba en NPN. Y bueno, como antecedente era un paciente diabético con tratamiento con glibenclamida y metformina, hipertensión arterial en tratamiento irregular, niega antecedentes quirúrgicos ni alérgicos, y en retina lo habían estado manejando. Le hicieron una panfotocoagulación extensa en el 2023 y por ese motivo que lo envían al consultorio para el manejo de la catarata. En el examen clínico eh, vemos que el ojo izquierdo está en LPL, en el ojo derecho viene con una agudeza de 20/400, una presión normal, un reflejo pupilar adecuado, y presenta una catarata densa según la clasificación LOX, una apariencia nuclear de 4, un color de 4, una opacidad cortical de 2 y una opacidad posterior de 1. En la evaluación del fondo de ojo se ve una excavación de 0,5 con huella de láser en toda la periferia, con algunas microhemorragias y exudados duros a nivel macular. En ese momento, cuando lo evaluamos, presentó una dilatación de 6 milímetros. Eh, en base a esto, ya habíamos más o menos ideado cómo iba a ser la cirugía. Tenemos que ver, de acuerdo a la dureza y a los resultados de la microscopía, ver la manera de cuidar el endotelio. Es un ojo único. La dilatación parecía adecuada. Seguramente se podría haber operado sin mayor dificultad. Bueno, igual representa una catarata complicada, un ojo único, una retinopatía diabética proliferativa. Entonces le solicitamos los exámenes preoperatorios y se le deja un tratamiento con prednisolona y atropina para el ojo izquierdo, para el ojo ciego doloroso. En los exámenes preoperatorios, lo que tenemos es acá el riesgo quirúrgico. Inicialmente sale diferido debido a que el paciente estaba con hipertensión arterial no controlada en ese momento. Lo reevaluaron, finalmente le dan pase. Y esto es importante porque nos da una muestra de cómo es el paciente. Es un paciente probablemente que no va a seguir muy bien las indicaciones, que hay que insistirle, explicarle bien para que pueda seguir el tratamiento. En la ecografía no se ven mayores alteraciones, una opacidad vítrica leve, la retina aplicada. Esto no hay mayor problema. En la microscopía especular lo que vemos es que tenía un recuento celular de 1754, un recuento bueno, pero igual por la dureza de la catarata, como mencioné, habría que tener más cuidado de no dañar la córnea. Un polimegatismo un poco aumentado. Acá veo que el pleomorfismo lo reportan en cero, pero me imagino que es por la mala fijación del paciente. El paciente, como tenía muy mala agudeza, no fijaba bien, entonces seguramente no salió bien la toma. Y bueno, una paquimetría adecuada de 509. Acá en la biometría vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas a los residentes. Es algo que yo a veces le menciono a algunos de los residentes sobre qué lente elegir en estos casos, ¿no? Acá en el instituto estamos con el lente este de acá. Y quisiera preguntarle al doctor Marcelo. ¿Está el doctor Marcelo por ahí? Sí, por si acaso acá no hay una respuesta mala. O sea, solo quiero que me digas qué lente elegirías y por qué. Bueno, 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 ahí, doctor, realmente en este caso tiene un tematismo de 1.06. Escogería el lente que tenga la mayor aproximación a menos 0.5, que equivaldría a su mitad. Me parece que 21 trías sería una buena opción. Eliges el lente 21 Trias, este de acá, ¿no? Es el que está marcado, el que finalmente elegí.
¿Algo más que te llame la atención de estos valores? Mm, bueno, la profundidad de cámara anterior está más allá de 3 milímetros. También, O sea, tiene una buena cámara, ¿no? eh, sí, me parece que por ahí un par de valores están con signo de exclamación. No sé si es que ha tenido alguna dificultad al momento de hacer el cálculo. Ujú. Tiene que ver la sección de comentarios para ello. Ya. Ya, entonces, sí, bueno, el paciente tiene una buena cámara, una longitud axial mm, medio larga, ¿no? Un cristalino de un grosor normal. Y bueno, este es un detalle que a veces yo le comento a los residentes, de por qué elijo este lente, o normalmente decimos que hay que elegir el primer negativo. Siempre buscamos que un paciente, luego de la cirugía de catarata, quede un poco miope, ¿no? Porque esa pequeña miopía le va a permitir almorzar, hacer algunas, ver su comida, hacer algunas actividades cercanas, obviamente con una buena visión lejana. Pero en este caso, bueno, elegí el lente 21 porque me deja un equivalente esférico del menos 0,71. Y este es el lente que me va a dejar realmente el paciente con miopía. Si yo elijo el primer negativo, que es el 0,34, el paciente me queda hipermétrope, porque como tiene un astigmatismo de 1, este astigmatismo de 1 me da 0,50 de equivalente esférico, y para llegar a este 0,34 tendría que tener una esfera positiva, ¿no? Entonces, por eso que el primer negativo, el lente que esperaría que me deje algo miope el paciente es este de acá. Por eso que elegimos el lente 21. Bueno, entonces vamos a pasar al video. No sé si hay algún comentario por hasta ahora. Está perdiendo rival. Bien, y es este. Sí, disculpen por algunas fallas técnicas que hubo en la grabación, pero creo que se ve bastante bien lo que queremos mostrar. Entonces, este es el paciente. Vemos que la dilatación nos sorprende porque no era la que habíamos visto en consultorios. Le colocamos ahí un poco de epinefrina al 50%, tratando esperando que dilate algo más. Sin embargo, vemos que no se logra dilatar. Al momento de poner azul, lo vamos por debajo de la pupila para teñir bien la cápsula anterior. A un lavado para que ese azul no enturbie luego de que coloque el visco. Ahí al colocar el visco veo que la dilatación mejora un poco, pero igual tiene una tendencia a cerrarse probablemente. Entonces, en este momento yo ya estoy pensando en utilizar algún instrumento, algún material para poder mantener esta pupila dilatada, teniendo en cuenta que es un ojo único, una catarata dura. Seguramente voy a manipular un poco más de lo normal en el segmento anterior. Entonces, estaba pensando si usaba retractores o expansores pupilares. Como tenía una buena cámara, en ese momento ya tenía en mente usar expansores pupilares, y así en el momento, mientras iba pensando, hago la incisión y me sale una incisión un poco corta. Una incisión corta que durante la cirugía quizás no se pueda apreciar en el video, pero sí generó bastantes dificultades, ¿no? Porque la cámara era más inestable, se perdía más fácilmente la cámara, y bueno, este fue un detalle que ocurre al inicio y que lamentablemente condicionó un poco la cirugía. Sí. Que tome los pares, los video en la. Dando referencia a marcas, la marca que tiene está abajo de la cuchilleta, ¿no? Sí. Ese borde es el rango ideal, ¿no? 2 milímetros, un poquito antes, no sintético. Ahí hubiera medido para que se vean un poco, no después, porque ahí ya nos pierde más de. Sí, No, pero sí. ya está tocado cuántos y ahí ya ves. Ah, cierto, cierto. Ahí es donde se ve que estoy entrando, ¿no? Y ahí es donde finalmente, ya que entra toda la cuchilla, es más o menos el tamaño de la tunelización que se hizo. Bueno,
A pesar de eso, bueno, continué con la cirugía. Como le mencioné, iba a usar expansores pupilares. A mí particularmente me gusta más este de acá, el expansor del iRing. Es muy fácil de acomodar y retirar. Eh, Luego de eso, entonces hago la Rexis. Este expansor me da una dilatación más o menos 6 a 6,5 milímetros. Traté de hacer una Rexis que rodeara todo ese borde. Sin embargo, me salió un poco más angosto por esta zona. Como mencionaba, la cámara como que se quería aplanar y se me fue un poco más difícil hacer la Rexis. Hago la hidrodisección, el núcleo se suelta, lo logro rotar bien. Y acá yo hago la técnica de Paco Chop, o chopeo directo horizontal. Tengo mi chopper de Seibel y empiezo a fragmentar, ¿no? En el primer chopeo no logro dividir el saliendo en dos mitades, solo logro una pequeña fractura y pues a partir de eso comienzo y continúo haciendo la mayor cantidad de fracturas posible. Tratar de reducir el núcleo en pequeños pedazos para luego poder hacerle la FACO, ¿no? Yo normalmente uso unos parámetros de un vacío de 550, una aspiración de 45, con un poder de 80. Les dejo un fijo de 20 en longitudinal para tener un buen agarre. Y bueno, y con eso, luego de haber fragmentado bien la catarata, pude aspirar sin mayores problemas la catarata. Sin embargo, al momento de salir veo como la cámara se aplana, entonces tengo que colocar un poco de visco para poder ingresar con los bimanuales y aspirar la corteza. Al momento de aspirar la corteza no tengo mayor dificultad, sin embargo, al final veo como una opacidad posterior que intento aspirarla, como siempre suelo hacer. Sin embargo, al momento de aspirar, ahí no sé si notan, por ahí se forman unos pliegues. En el video no se logra captar bien esa parte, pero peñizco un poco la cápsula posterior. Al poner visco veo que no se había roto, solo había sido el contacto, y luego paso a poner el lente. Al momento de poner el lente, presento otra dificultad, que el lente se empieza a abrir y rotar en vertical. Al momento de tratar de posicionarlo, veo que el lente no se mueve bien y se forma, no sé si ven acá unas líneas, acá se ven unas líneas, acá estas son, hay una línea, por acá se forma una línea, y ahí está delimitado las líneas que en donde evidencia que hay un desgarro de la cápsula posterior. Ahí en ese momento empiezo a tocar el lente, ver si estaba estable, si se empezaba a inclinar para ver el siguiente paso a hacer, si de repente tenía que sacar el lente, pero veo que el lente se mantiene estable y procedo a retirar el anillo. Eh, Luego de retirar el anillo, estaba pensando si ese lente iba a poder soportar la aspiración o si se iba a ir con la presión. Entonces acá lo que hago es hidratar un poco los puertos porque como le había mencionado está filtrando mucho porque era estrecho. Luego de hidratar los puertos para hacerlo más hermético, aspiro el visco, el resto que quedaba. Y durante todo ese proceso de la aspiración, del lavado del visco, veo que el lente se mantiene estable. Entonces, vuelvo a hidratar, a sellar bien las incisiones y veo que el lente permanece en su sitio. Finalmente voy a colocar una burbuja en cámara anterior y ahí es donde termina la cirugía. Luego de esto, pues acompañar. Obviamente, bueno, no sé si tengan algún comentario. Yo esa tarde, esa noche estuve bastante preocupado porque yo sabía que era muy complicado que ese lente monopieza pueda mantenerse ahí, eh, en vista de que el lente era el que había generado la ruptura. Entonces, eh, vamos a ver entonces en los controles postoperatorios.
siempre queda una corteza un poco de la cápsula posterior. Entonces queda unos hilos pegados, ¿no? Y uno tiende a tratar de jalar eso para que no pacifique la cápsula posterior. Claro. Idealmente uno debería usarlo para pulir o para eso. Pero a veces uno lo usa y le da un poquito y los engancha y lo jala lentamente y lo despega, ¿no? Sí. El problema es, como tú decías, si estás perdiendo cámara, o se está empujando, o algún factor que está haciendo que la cámara se estreche, y tú te acercas mucho, puedes accidentar, me difícil un poquito más, puedes realmente romper la cápsula con el día, ¿no? Que no es infrecuente, o sea, sí ocurre, ¿no? Pero para suerte, generalmente, son ovales, no son tan marcados como este caso que aparentemente fue de un lado al otro. Sí. Esos pacientes que se rompen infelizmente, que es al final, uno sí puede poner el lente exacto. Son ovales y bueno, se nos da el micro, va a ser que todavía hay zona y que micro, ¿no? Pero sí, acá ya me pareció que fue una cultura larga, ¿no? Y grande, muy intensa. Sí, se fue extendiendo, ¿no? Al inicio vi una línea, me llamó la atención porque el lente no lo pude rotar. Pero ni bien lo puse, lo acomodé, ¿no? Se empezó a desplegar en vertical, ¿no? Lo roté, lo desplegué y luego no veía que se movía. Entonces me fijé y vi una línea que luego se fue extendiendo y ahí fue donde ya, pues, me di cuenta del desgarro de la cápsula. Lo más probable, de hecho, es que tuviste que tenía el carro en ese momento de lidiar, pero se entendió al poner el lente, ¿no? Porque si hubiera sido así y al poner el lente se para otro lado, no, es difícil que encaje entre la cápsula anterior y posterior. Probablemente tú lo pusiste y fue la áptica en la zona de Ecuador, el saco, y quedó estable, ¿no? Porque quedó bien, o sea, al final, ¿no? Se ve bien ahí en todo caso. Pero uno siempre verifica, trata de verificar bien, pero cuando son muy pequeñas, muy periféricas, si están juntas, es bien difícil que tú sepas si está el saco o no. Ujú. Yes. Omar, quería preguntar, para que uses el anillo que has usado, o sea, ¿qué consideraciones debes tener a uno? O sea, por ejemplo, también el diámetro de la pupila, ¿no? No me pareció una pupila tan pequeña a mí, ¿no? Luego, me dijiste que era una catarata madura. Según la clasificación del LOX, ¿qué dureza tiene esa catarata? Porque a la hora que le has hecho la fragmentación, o sea, no me pareció tan dura la catarata, ¿no? Entonces, ahora, el detalle también, una NO4, parecía un poquito menos intraoperatorio. Pero dime, una pregunta, tienes una cámara de 3.05, ¿el anillo cuánto tiene de altura? O sea, ¿justificaba colocarlo? Sí, con una cámara de más 2 puntos, justo yo también tengo esas consideraciones, ¿no? Si tengo una cámara de menos 2.5, voy a preferir usar retractores. Si tengo una ¿Una cámara, pupila de cuánto de diámetro? Más o ya, menos? esta pupila tenía con el visco llegó a mantener una dilatación de 6, pero el tema es que como era una catarata dura, bueno, que consideraba dura, como mencioné, que iba a generar una mayor manipulación, un mayor tiempo en el chopeo, esas pupilas suelen cerrarse, contraerse un poco más. También pensé hacerlo, o sea, he hecho cirugías con esa pupila, sí se logra terminar la cirugía, pero quise ir a la segura, ¿no? Mantener esa dilatación, que no tenga problemas de visualización en ningún momento, y por eso que decidí usar el anillo, ¿no? Eh, justamente por eso, para tratar de asegurar al más que pueda toda la cirugía, ¿no? Todos los momentos. Ahí, ¿verdad? Y, bueno, yo pienso que más, ¿no? Paciente ojo único, que vas a manipular, no ir a diabético, un ojo único diabético, que vas a manipular la cámara, pues, esto va a tener a tener un amigo que probablemente no podemos estar agregando un ojo único a que se cierre en este momento. Por más que uno tenga experiencia, la verdad, yo no, ya nunca abrí un ojo único. Si la pupila no me da también, uso cualquier medio para el dispositivo, cualquiera, la verdad. Pero no, tan, verdad, por demostrar que uno sabe que uno puede hacerlo, no debería hacerlo. Deberías prever que puede pasar. Porque es más complicado poner unos retractores o cualquier
dispositivo cuando ya está hecha la canción. Pues, se puede enganchar, sí, no sé si yo estoy, bueno, de acuerdo, ya de usado. Sí, concuerdo. De todas maneras, sería ante la duda, ante la situación de un ojo único, también voy a entrar con unos expansores, unos retractores. Ahora, sobre las consideraciones de estos expansores, siempre hay que tener en cuenta que el promedio de los expansores, por ejemplo, el iRig, el que tenemos acá, el Oasis y otros similares, tienen de 0,7 a 0,9 de altura, un milímetro. Tener en consideración por la profundidad de la cámara, pero también hay una opción en cámaras un poco más pequeñas. Existe también el expansor de Canabrava, que está a la venta acá en Perú, que se mide 0,4. Hay un poquito más de, De dificultad, ¿no? para colocarlo, pero a la segunda se puede colocar. Esos son muy buenos para cámaras un poco más estrechas. Y en los expansores tener consideraciones también en el diámetro corneal, porque no solamente que sea profunda la cámara, sino que si esos expansores son hasta más o menos 9 milímetros, perdón, 6 o 9 milímetros, no recuerdo bien, entonces si el ojo es muy pequeño puede tocar la periferia con el expansor y puede visionar la córnea. En la biometría tiene un astigmatismo de 1,06. 1,06. Ya con ese astigmatismo, ¿no pensaste en la posibilidad de un lente tórico? ¿Le pediste topografía? No, normalmente a partir de 1,5 sí considero poner lentes históricos. 1,5. 1,5, sí. El Es, criterio suele ser más de 0,75, ¿no? Claro, estamos en el límite, está bien, pero siempre con fines académicos, estando acá, teniendo un tórico, no tiene nada que ver que sea diabético, ojo único, podríamos pensar en esa posibilidad, ¿no? Y eso de dejarlo, no sé qué opina el resto, eso de que tenemos esa tendencia muchos de dejar un poco miope, que para que vea de cerca. No sé qué tan efectivo es dejar al paciente un poco miope para que vea de cerca, arriesgando lo de lejos, y de cerca un menos 0,50 que puede quedar, ¿me va a ayudar a ver de cerca? o sea, el lente aparte tiene una aberración esférica. O sea, normalmente sí de por sí, así que de hipermétrope te ve algo de intermedia, a 3 metros de repente, ¿no? O sea, dejándole un poco miope, sí el paciente nota y a veces de lejos con un 0,50, 0,75 miopía te llega a ver un 20-30, un 20-25, ¿no? Entonces, yo, al menos en mi experiencia, considero esto, dejarlo un poco miope también para la corrección de la presbicia o bueno, de la dificultad para ver de cerca para que no tenga un lente con tanta corrección positiva. Pues sí, la verdad, yo tampoco. Bueno, hay escuelas, tendencias de cómo dejar el paciente, pero 0,71 es bastante, ¿no? Ojo único. Probablemente si yo hubiera puesto yo hubiera escogido un 20-50, no hubiera sido un 0. Entre usar un tórico no, uno de astigmatismo, la verdad, probablemente no hubiera pensado usar tórico como único, no me hubiera hecho más problemas. Pero si hubiera pensado un tórico, habría pedido que tenga una topografía, no guiarnos solamente por el astigmatismo que plantea. O sea, eso sí de quitarse la cabeza, ¿no? O sea, si piensas en poner tórico, si ya pensaste en poner tórico, tienes que pedir obligatoriamente una topografía. De todas maneras, no por lo que se ve. Ese astigmatismo es contra la regla, ¿no? Contra la decisión que van a hacer si es arriba a 90 grados, Lo van vamos a a tener meter más un poco. astigmatismo. Sí, claro. Y hay tendencias en algunos pacientes, claro, usarlo contra la regla para que pueda, si el paciente es mayor, para que pueda tener mejor lectura, deja un poco contra la regla para que pueda leer mejor el paciente, o si quieres dejar con la regla para que en el tiempo que se va contra la regla por edad, Se corrija. aplane Ujú. pero son tendencias, no es, no es así que se diga. Bien. Para retomar el tema de la ruptura ahí de la cápsula, bueno, más que todo para los residentes, deben de saber de que todos los pasos de la vacuumisificación son importantes, ¿no? No hay uno menos importante que el otro. Entonces, como ha comentado ya el doctor Dávila, ahí todo empezó con la incisión, ¿no?
Entonces, lo principal es hacer una muy buena incisión. Ahí esa incisión es la que ha determinado que al final de la cirugía la cápsula posterior se eleve y puede haber agarrado, ¿no?, la punta ahí del fascio y hacer la ruptura. Entonces, cuando tenemos esos casos, pues evaluar bien nuestra incisión, ver si podemos hidratar, ver si, porque también no cuesta nada cerrar la incisión y hacer otra. Entonces, entrado por superior, puedes cerrarla tranquilamente y aprovechando ese astigmatismo contra la regla, haber entrado por temporal, ¿no? Y aparte, de esa manera le disminuías el astigmatismo, como si se mataban dos pájaros de un tiro, ¿no? Y tenías una cámara anterior mucho más estable. A mí me ayudan mucho los pasos cuando ya hago la capsulotomía y también cuando voy a aspirar los restos, el cambio de luz de los microscopios. Depende también en qué microscopio has estado. El microscopio que tenemos nosotros en la sala 3, al cambiar la luz, nos da ese reflejo, una retroiluminación que te ayuda muchísimo a ver la rexis. Ves totalmente la corteza, estás viendo lo que estás haciendo. Entonces, en el video no se ve muy bien, pero parece que estuvieras haciendo a ciegas, ¿no? Sí. Entonces, yo en un ojo único valoraría también eso, hacerlo con una buena luz, un buen microscopio. Lo has hecho bien en llevar todos los instrumentos, ¿no?, para manejar el iris. En esta parte lo has hecho bien, pero una parte importante también es la visualización, ¿no? Porque con eso podías haber minimizado más riesgo. Sí, justamente en esa parte de los instrumentos, al momento que yo vi la ruptura pensé que ese lente no iba a mantenerse estable ahí, ¿no? Entonces, primero no tengo experiencia en sacar lentes, no sé qué tijera tengamos ahí, creo que lo hacen con la Habana o de repente hay una tijera especial, pero no lo tenía a la mano. Entonces, en ese momento yo pensé que así el lente se pueda luxar, terminar la cirugía en ese momento, porque no quería maltratar más el ojo y en todo caso ya en una segunda intención ver que con los doctores de retina de repente poder solucionar el problema, ¿no? Pero sí, me faltó, por ejemplo, prever esa parte, ¿no? Una captura, ¿no? La óptica. Si no quise manipular más, no quise levantar o sea, mover más el lente, pensé de que de repente podría ya, en ese momento no sabía el vitro, no había evidencia de eso, entonces no quería eh, romper la hialoides o de repente generar que el vitro se venga a la cámara anterior, ¿no? Entonces por eso que decidí en ese momento ya no hacer más y terminar con la cirugía, ¿no? Con respecto a tu decisión, está bien anterior, ¿no? No es con el lipo, sino fue Sí. priorizada, o sea, como a 1,5 del lipo. Ya estás en otro plano para, y haciéndose un hito priorizado. Y en la entrada justo está por dentro del borde de la pupila. En estos pacientes, si no hubieras usado probablemente algún medio de dilatación, probablemente el iris te hubiera salido por el ojos. Eh, sí, sí, me salió muy anteriorizado. Aparte de la curvatura de la córnea, en ese momento de verdad que estuve ciertamente algo nervioso. Eh, Suelo hacer las incisiones distinto, pero la dilatación me sorprendió. No esperaba en consultorios vi una mejor dilatación. Pensé que con la, con la epinefrina iba a dilatar un poco más. Y sí, como dice, ahí empiezo muy adelante, muy anteriorizado, y ahí ya empiezo a encurvarme hacia la cámara anterior y ese es el problema, ¿no? Dime, si Sí. tú ves a los pacientes, ¿cuánto antes los programas? No, Antes, dos este, antes, tal vez un día. no, este sí estaba con 3 semanas de anticipación. O sea, ahí fue donde lo dilaté bien. Quizá en consultorios lo tienen más tiempo, ¿no? A veces cuando lo preparan para sala, me ha pasado que a veces no le colocan todas las gotas, pero con la epinefrina suele conseguir la dilatación que se vio en consultorios, ¿no? Pero en este caso no lo vi, ¿no? Entonces, acá la doctora Vigo, ¿no? Nos dice que con esta dilatación es suficiente y sí, normalmente se puede hacer o sea, te permite hacer una buena rexis y los siguientes pasos generalmente se dan sin mayor problema, pero la pupila tiende a cerrarse, sobre todo estos casos diabéticos con retinopatía proliferativa o los pacientes con PEX
a ver, es un paciente diabético. ¿Esa pupila es cuánto? ¿5? 5.5 hasta 6. 5. Y, esas, y obviamente si haces bien la red al borde pupilar, 5, tienes que ir un poquito más allá para hacer 5. Pero si haces un poco más corta, tendrás el 4 5. Y diabético, que probablemente tenga más papoto, porque eso lo hacen más adelante, de repente. Esa parte anterior se va a fibrosar, en teoría puede dificultar al retinólogo para que haga una buena línea periférica, ¿no? Sí, también. Entonces, hay que evaluar varias cosas, no solamente el estudio de retractores o algo más para dejar una buena cardiorrea. Entonces, todo tiene que estar, y sobre todo son ojos únicos, ¿no? Que cualquier cosa que hagamos va, puede ser problemas. Ujú. Tú siempre, o sea, si ves así, no pruebas con epinefrina. Sí, pues, Sí, después de todo eso ya recién indicaste pusiste el... claro, o sea, el plan no era usar los expansores. Siempre los tengo, pero como vi que tenía una dilatación de 6, pensé que la cirugía con epinefrina iba a poder mantener esa dilatación de 6, pero luego ponerle no abrió mucho más, ¿no? Entonces, inclusive esto ya con Visco, bien presurizada la cámara, llegó a abrir solo esto, ¿no? Solo llegó a dilatar eso, entonces ahí es donde ya decido usar el expansor. Hay que probar todo primero. Sí, justamente también el stretching va bien en estos casos. No, bueno, en estos casos no. En los pacientes de repente con pseudofoliación que logran mantener esa dilatación, pero en los pacientes con retiopatía diabética proliferativa o en las uveíticas, al hacer stretching o al manipular mucho el borde pupilar, suelen luego generar una sinequia, ¿no? Entonces, por eso que yo ya no intento hacer otra cosa más que los expansores o retractores. Sí. ¿Hay alguna consideración para entrar con estos pacientes de ojo único para el tipo de anestesia? ¿Solamente la hacen tópica, perivulvar o agrega lo que es sedación para que el paciente esté más controlado? Claro, eso ya queda a criterio de los médicos, ¿no? De los cirujanos. En este caso no tuve esa consideración. eh, ya tengo varios pacientes ojos únicos operados, entonces sentía que no iba a haber mayor dificultad. No sé qué opina el resto. Jorge, ¿qué opinas tú sobre eso? Todo paciente yo, ¿verdad? Todo paciente único le pongo otro. Sí, está con mucho estrés, paciente, la familia. Es imposible que alguien, y cirujano, obviamente, ¿no? Pero te operé 4 ojos únicos, y a los 4 le puse hacer. Y es que no es, claro, puedes estar tranquilo, pero el paciente, por más que te vea tranquilo, es ojo único, va a salir mal, una cosa por otra. Y tú ves cuando le toman la presión, ¿no? La presión, ¿cómo está la presión? No, está en 180 con 5, 10. Deberías usar sedación. Mucha atención para los mayores, no van a controlar sus... Claro. Entonces voy a mostrarle la foto del postoperatorio. Esta es la foto del postoperatorio inmediato. No sé si a ver, el doctor Rocky puede comentar algo al respecto. Buenos días. Bueno, vemos una foto clínica del ojo postoperado, en el cual vemos la burbuja que se ha destapado a la parte superior, está la cámara bien formada. En la segunda foto, que está hacia el lado izquierdo, vemos la burbuja también bien formada, la cámara bien formada. Vemos pigmento por encima del lente. Sería básicamente. Sí, era justo lo que quería. El pigmento que se libera por la manipulación del iris y vemos que el lente está centrado, no tiene un tilt evidente, digamos.
se ve bien en el postoperatorio. Del día 1, luego en los siguientes controles fueron pasando algunas cosas, ¿no? Vimos que se impregnaron unas opacidades en la parte posterior del lente, eran opacidades vitreas que parecían otras cosas, y a la dilatación se aprecia, bueno, esto ya lo muestro en el postoperatorio de las 3 semanas. Bueno, esta parte de acá es de la rexis anterior. Por acá abajo tiene otra consistencia, esta fibrosis, tiene una consistencia más gruesa, justo lo vimos con el doctor Ruiz. Yo desde el postoperatorio 3, 4 que lo dilaté, no tenía la apariencia de vitro y veía dos líneas ahí, o sea, como que se sobreponían dos márgenes. Y bueno, aparentemente lo que tenemos acá es tanto la cápsula anterior como la cápsula posterior, que está por encima de la óptica del lente. Sin embargo, el lente permanece estable, ¿no? Sí. Después de la cirugía. Sí. Mm, ya, si no lo tengo. Me parece que el astigmatismo no era mucho más. Sí. Bueno, acá hay otra foto en donde se ve, acá lo dibujo para que notarlo mejor. Acá se ve el límite del desgarro de la parte superior, el borde superior. Por acá sospechamos que es la parte inferior, y bueno, y está la cápsula tanto posterior como anterior. Intenté hacerle una UVM, lamentablemente el servicio está un poco saturado y no se pudo hacer para corroborar lo que creemos que ha pasado. Y este es un gráfico más o menos como creo que ha quedado el lente, ¿no? Bueno, este de acá es el ecuador del saco capsular. Esta parte celeste es la rexis anterior. Y la parte roja es el desgarro de la cápsula posterior. Esta línea posterior, bueno, esta línea, el borde superior del desgarro está por detrás del lente. Esta parte superior del lente está en saco. La parte inferior, la óptica, en cambio, está en contacto con la cavidad vitrea, es decir, está por detrás de la cápsula anterior y la cápsula posterior, por eso que vemos acá esta doble línea. Pero la áptica del lente sí logró permanecer en saco, ¿no? Entonces, eso es lo que ha generado que el lente se mantenga estable durante todo este tiempo. Sí, ha sido una especie de captura sin intención, pero esto ya es la segunda vez que me pasa. Me ha pasado, o sea, una ruptura insertando el lente. Me ha pasado de residente. Recuerdo una vez que igual me parece que con el inyector me ingresé mucho y toqué la cápsula posterior y al momento de insertar el lente, sí se fue todo, ¿no? Tanto la áptica como la óptica del lente hacia la cavidad vitrea y en ese momento, bueno, con la ayuda de doctor Sánchez, lo logramos sacar y cambiar el lente, ¿no? Fue algo que en ese momento se me vino a la mente, pero obviamente en ese momento no estaba el doctor Sánchez, yo no tenía esa experiencia para poder hacerlo, entonces, como le mencioné, decidí terminar ahí la cirugía y felizmente, bueno, ha terminado bien, ¿no? Ahora está pendiente la parte de retina, que ojalá que lo puedan apoyar al paciente porque tiene un edema macular y necesita varias cosas. Sí, no sé si hay algún comentario adicional. Sí, lo que comentas, bueno, ya lo que continúa es la parte de retina, porque como vemos que en una cirugía de Paco se libera muy poco VEGF en vitrio, y en una extracapsular mucho más, pero cuando sucede estos casos de ruptura de cápsula, pues se libera mucho más, así que la probabilidad de que aumente su retinopatía es mayor. Entonces, sí, pues ya queda solo. Pero ¿tienes la huesa visual, algo? La huesa visual está 20/20, le hice una OCT que tiene un edema macular cistoideo. 20/20, dije 20/200, 20/200. No, no. El mejor es más. No.
Sí, no, bueno, tiene indicación de antiangiogénicos. Ojalá que se pueda conseguir pronto acá en el instituto para que se pueda manejar ese tema, ¿no? Ah, y refracción no tiene, ¿no? Por respeto. No lo tengo. Como te comenté anteriormente, o sea, de hecho, yo tuve paciente sin una polar posterior. Tenía fibrosis ahí, yo puse el lente y lo rompí al entrar el lente, ¿no? Pero fue un movimiento muy tenue, pero se rompió. Y se fue toda la mitad de atrás, inclinado otra vez, ¿no? Lo saqué, lo corrí también. Pero acá, digo, tú has puesto y la áptica primera entró en saco. Sí. Y ya se le al querer acomodarlo, a tomarse, se rompió mal, ¿no? Ujú. Por eso quedó bien el lente. Por ese lente no se va a mover. Creo que ahí también, ¿no? Nada. Si no había vitrio, obviamente hay que ver la neuropatía diabética, no nada. Pero está bien, ¿no? Mm. Pues vamos a pasar con la doctora María para que haga una revisión rápida sobre RCP. Bueno, solamente para hacer una breve revisión sobre la ruptura de cápsula posterior. Bueno, un poco de incidencia, recordar que en la cirugía de catarata, la facomodificación, la complicación más frecuente es la ruptura de cápsula posterior. Con respecto a este artículo del año pasado, el 2023, reportan que la incidencia en toda la literatura de los años del 2010 al 2017 osciló entre 0,2 a 14%. También recordar que cuando hay una ruptura de cápsula posterior hay diferentes escenarios, ¿no? Con pérdida vítrea, sin pérdida vítrea, con uveitis intacta, entre otros, ¿no? Lo cual, con respecto a este artículo, menciona que la tasa de pérdida vítrea es de 1 a 5%. Bueno, también menciona que en los últimos años, gracias a la nueva tecnología, la nueva instrumentación, ha reducido también la tasa a 0,45 a 5,2%. Y con respecto a cirujanos experimentados, la incidencia es de 0,45 a 3,6. Mientras que en cirujanos en entrenamiento, que vendrían a ser por residentes o que no están en su línea de curva, oscila entre 0,6 a 10%. Este es un estudio de este año, que más que todo de un estudio cohorte retrospectivo de facomodificación complicados por ruptura de cápsula posterior, ¿no? Lo cual en un periodo de 4 años en un centro de Reino Unido, lo cual de 18.481 pacientes, solamente el 0,85% hizo RCP, ¿no? Que en total de pacientes vendría a ser 157. Este estudio también quiso relacionar si las etnias estaban en relación con la ruptura, ¿no? Pero en este caso no se vio muy relevante. Solamente lo que sí mencionan es que los grupos étnicos que tuvieron más casos de RCP fueron los africocaribeños, luego los subcontinentales y también el más bajo fueron los caucásicos. Y bueno, también quisieron asociar con comorbilidades preoperatorias, por ejemplo, como degeneración macular, retinopatía diabética, glaucoma y se ha sido vitrectomizado antes. Con respecto, también tener en cuenta que ocurre un RCP, también generaría mayor costo, hay una intervención quirúrgica adicional, también más tiempo con el uso de medicamentos y un evento estresante para el cirujano. Con respecto a este artículo del año 2020, que cuánto es el promedio de un costo complicado con una ruptura de cápsula posterior, refieren que los pacientes necesitan más que dos citas adicionales de lo que normalmente es en una cirugía de catarata sin complicación, ¿no? Con respecto a subespecialidad, 3 visitas adicionales. Con respecto al tiempo de quirúrgico adicional, aparte de la cirugía, 60 minutos aproximadamente, y que el costo promedio por paciente oscila entre $1.111. Con respecto a los factores de riesgo, recuerda que tenemos factores de riesgo generales, extraoculares, intraoculares, ¿no? Con respecto a los generales, más que todo es ver al paciente, ¿no? Si en caso tenga demencia, si es ansioso, ya que estos pueden ser movimientos inadvertidos de la cabeza, ¿no? Entonces, siempre es importante evaluarlos en el consultorio, bueno, al momento de examinarlos la lámpara de hendidura, ¿no? Ver si nos va a poder colaborar o no. Si no, lo ideal sería colocarle sedación.
Con respecto a circulares, también ve si es órbitas prominentes, también es un factor de riesgo, o también si hay poca visibilidad, ¿no? Si la córnea está opaca, si hay un pterigio, también si el arco cenizo son prominentes, o una queropatía en banda. Con respecto a los intraoculares, tenemos cuando son las pupilas pequeñas como factor de riesgo, cuando es también una cámara profunda por alta miopía, y también depende del tipo de cataratas, ¿no? Sobre todo la que está más frecuente asociada es la de tipo polar posterior. Y bueno, pseudofoliación también. Con respecto a factores de riesgo relacionados con el cirujano, más que todo es cuando están en su curva de aprendizaje, ¿no? Los intraoperatorios, cuando se hacen análisis pequeños, y con respecto al equipo, cuando no está familiarizado el cirujano con el equipo, o también cuando hay una mala función del equipo. Con respecto a tipos de catarata, los cataratas que están más asociados a que haya una RCP, en primer lugar está la catarata polar posterior, en segundo lugar la catarata lenticonal posterior, en tercer lugar la catarata posvitrectomizada, en cuarto lugar la catarata blanca, en quinto la catarata brunesa, y por último la catarata traumática. Este es un estudio que más que todo evalúa las cataratas polares posteriores y la predisposición a tener una complicación de ruptura de cápsula posterior, ¿no? Entonces, recordar que puede haber una cápsula posterior intacta o una cápsula posterior dehiscente, ¿no? Con respecto a estas cataratas. Entonces, se ve en el estudio que el 26% que tenían la cápsula posterior con dehiscencia hicieron RCP, ¿no? Mientras que el 1.1% con cápsula posterior intacta es lo que hicieron RCP. Entonces, también se puede ver la diferencia en los porcentajes. Este es un estudio que, más que todo, como ya había mencionado, que al ser complicada la catarata polares posteriores, sería bueno también siempre hacer una evaluación preoperatoria, ¿no? Por ejemplo, con algún estudio de imagen. Entonces, igual este trabajo menciona una clasificación, lo que divide en 3 grados. Por ejemplo, el grado 1 es cuando hay una separación entre la catarata polar y la cápsula posterior más del 50%, el grado 2 cuando es menos del 50%, y el grado 3 cuando ya no se puede delimitar bien la cápsula posterior, ¿no? Ya se puede observar que hay descenso. Entonces, en conclusión, a mayor grado en caso, bueno, por estudio de imágenes, hay mayor riesgo de RCP. Ahora, ¿cuándo es más frecuente? Bueno, hay muchos pasos en la facomulsificación donde se puede hacer más complicado. Recordar que igual la facomulsificación es paso dependiente, ¿no? Ya. Bueno, también puede ser cuando es último cuadrante, cuando hay surcos, aspiración de masa y hidrodisección. Con respecto a la hidrodisección, son recomendaciones nada más que mencionan el estudio, que evitar hacerla muy enérgica, también reducir la catarata para evitar bloqueo de la cápsula y drenar viscoelástico, ¿no? Para bajar presiones. Con respecto al tallado, tener en cuenta la configuración de cómo es el cristalino. Recordar que el antero posterior es más ancho y la periferia es más delgada. También evaluar correctamente el poder también. Con respecto a los cuadrantes, siempre esperar el que está al frente. Y como había mencionado en los cuadrantes, el momento que se puede hacer se puede normalmente en el último cuadrante, donde está más asociado. Bueno, en la aspiración de masas también tener siempre el puerto de expresión hacia arriba, ¿no? Es lo que recomienda en el artículo. Con respecto a los pasos de la cirugía de catarata donde ocurre más RCP, más común siempre es al final de la FACO. Puede ser durante la emulsificación del último fragmento nuclear, durante irrigación de aspiración o durante el pulido del cápsula posterior. Y bueno, en segundo lugar puede ser en la FACO temprano-media, ¿no? Que normalmente la aguja de FACO puede pasar inadvertidamente a través del núcleo y provocar un desgarro de la cápsula posterior. En este artículo menciona que como primer lugar tienen en la etapa de la FACO el removimiento de cuadrantes, ¿no? Luego como removimiento de la corteza, luego la inserción del lente, luego en el pulido y luego la hidrodisección, ¿no? Entonces tenemos momentos de RCP temprana, intermedia y tardía, y mientras más temprana va a ser RCP, va a haber mayor tracción vitrea y más riesgo de desprendimiento de retina, ¿no? Entonces esos son los tiempos que ya había mencionado antes. Bueno, hay varios signos diagnósticos, como ya el día de ayer lo mencionaron. Lo importante es que si no se ve adecuadamente, no se ve a tiempo, se va a agrandar, ¿no? Y si lo veo en un momento precoz, voy a poder evitar el aumento, voy a poder evitar que se pierdan fragmentos y, bueno, también la pérdida vitrea, ¿no? Bueno, estos son algunos signos que ya mencioné el día de ayer. Como diagnóstico diferencial de la rotura capsular por signos indirectos, porque si veo una cámara profunda, puede ser también un síndrome de propulsión, no necesariamente un RCP, y está asociado con miopes y vitrectomizados. Cuando hay una disminución al momento de la aspiración, puede ser también por una distensión celular, y cuando hay una disminución de la midriasis, puede ser por un iris flácido también.
Entonces, como había mencionado, ya hay varios escenarios, ¿no? RCP con hilosis intacta, RCP con vitro en cámara anterior, vitro por las incisiones, o se puede ver retención de fragmentos. Lo cual recomiendan en general es la viscolevitación, proteger el endotelio y evitar tracciones. Bueno, el día de ayer ya había mencionado acerca de todo el tema de vitrectomía anterior. Entonces, en sí, el primer manejo inicial sería realizar, bueno, mantener la calma, realizar la vitrectomía anterior y tratar de colocar el lente, ¿no? Hay varios métodos de cómo fijar el lente cuando ya hay una presencia de debilidad o un soporte sonular, ¿no? Bueno, ¿y qué hacer con el lente? También depende mucho de la ruptura, si es circular y central se puede poner el lente, siempre cerrar el iris y siempre colocar siempre una sutura. ¿Y qué es lo que yo puedo esperar en esos pacientes que se pueden complicar? Este riesgo de infección, que haya más inflamación, que también el paciente requiere miodesopsias, el aumento de la presión ya que el vitro se puede acumular en el trabéculo, edema macular y que el desprendimiento de retinas se puede aumentar de 0.6 a 1%, a 1.7%. Y en el manejo postoperatorio, bueno, dar profilaxis contra oftálmitis, bueno, aquí lo que normalmente damos es ciprofloxacino, 750 miligramos una TAP cada 12, antiinflamatorios tópicos para evitar edema macular, también controlar bien la presión, siempre es controlarlo al día posterior y a las 48 horas, ¿no? También hacer un examen cuidadoso del fondo de ojo, buscar sobre todo desgarros, y considerar vitrectomía ante fragmentos de núcleo en cavidad vítrea, ¿no? Bueno, esa es una revisión rápida. Gracias. Tomás está ahí. Corte, Ya, ya está. o simplemente pedir, bueno, primero felicitar el caso, me parece súper bueno, porque vamos a hablar el otro idioma que es la seguridad del paciente, ¿ok? Rápido nomás. Lo que he visto acá, o sea, mis ojos no son de cirujano, ¿no? Los ojos son de gestor. Entonces, lo que he visto acá es el reporte de un evento adverso, ¿cierto? ¿No? Una rotura de cápsula posterior.